¿Qué tal? Estamos en Infocadem Online y en esta ocasión vamos a platicar en un segundo programa de las plataformas digitales. Ya estábamos platicando con un experto del tema. Quédese con nosotros, vamos a resolver casos específicos. ¿Qué tal? Gracias por acompañarnos en este programa en el que estamos platicando de temas fiscales y que le agradecemos su compañía. Y en esta ocasión tenemos nuevamente al maestro Wilfredo Fabián García, quien acaba de escribir un libro de plataformas digitales y de la regulación que acompaña este tipo de conceptos, y lo comprometimos a que nos acompañara en un segundo programa para que hablara de casos específicos. Agradecemos también la compañía de nuestros panelistas de siempre, la contadora Sandra Cuevas, el maestro Felipe Dionisio. Gracias. Maestro Wilfredo, gracias por acompañarnos nuevamente. Gracias, doctor, nuevamente por la invitación, saludando a todos los radioescuchas, saludando a Sandra, a Felipe. Gracias, maestro. Gracias, pues mire, estamos platicando de plataformas digitales y la idea de este segundo programa es hablar de conceptos específicos, porque creo que hay distintas variantes de estos gravámenes que se impusieron a las plataformas digitales. A mí me parece que tendríamos que abordarlo desde el punto de vista de los que enajenan bienes a través de plataformas, los que prestan servicios, incluidos los de transporte a través de las plataformas, pero también los servicios de streaming, en donde en muchos de los casos ni siquiera participa un intermediario, y creo que cada uno de ellos tiene un tratamiento específico. Entonces, me gustaría que nos platicara algunos casos en particular. Por ejemplo, el caso de los automóviles que están dando el servicio de transporte, que tanto se ha peleado si tienen concesión, si son servicio público, si son servicio privado, y finalmente se les capta como contribuyentes a través de este régimen en un modelo particular que usted nos comentaba en el programa anterior. Si puede platicarnos de ese concepto en principio y a partir de ahí, bueno, las dudas de nuestros panelistas, por favor. Sí, claro, claro. Bueno, en el artículo 113A encontramos tres fracciones, en donde la primera nos hace referencia a los servicios de transporte y entrega de bienes. Acá tenemos plataformas como, por ejemplo, Uber, plataformas como el mismo Didi, Cabify, Bit, etc. Si bien es cierto, acá encontramos en esta fracción primera la forma en cómo se hará la retención. Es por ello que tenemos unas tablas, que por ejemplo tenemos un porcentaje que va del 2 al 8%. Pero mediante resolución miscelánea fiscal, la primera modificación, se manifiesta que esa retención se puede realizar diaria, ya que en el artículo 113A, fracción primera, se manifiesta que la retención será de manera mensual. Ahora bien, es importante identificar qué problemas pueden estar surgiendo en la práctica. Si bien es cierto, nosotros como usuarios finales pagamos el servicio. En ese servicio encontramos un porcentaje que es del 1.5, que es contribución gubernamental. Ese porcentaje, el objetivo es para brindarle seguridad al usuario, que las calles estén en mejores condiciones. Pero aquí me surge esta duda y siempre me la he planteado. En realidad la plataforma le estará pagando ese 1.5 al Estado para que a través de ello pueda mantener en buenas condiciones sus calles, la seguridad. Pues creo que no lo está realizando. Lo mismo sucede, por ejemplo, con plataformas como Airbnb, que aquí sabemos que cobra un 3% al impuesto sobre el hospedaje, en donde se le cobra al usuario, es decir, la persona que hace uso de ese arrendamiento, ¿no? En ese caso. De la misma forma, a mí me sucedió un caso que X persona estaba dado de alta por arrendamiento, pero el gobierno del estado le estaba exigiendo ese 3%. De tal forma, al momento de hacerle su pago a la plataforma, a la persona física,
ya se lo había descontado, pero la plataforma no se lo entera al Estado. Entonces ahí hay una controversia. Ahora bien, si bien es cierto, mencionábamos que estas plataformas cobran una comisión. Actualmente la forma en cómo está pagando esta aplicación, por ejemplo Uber, existe un monto de lo efectivamente cobrado. A ese monto le descuenta la comisión por el uso de la plataforma, pero esa comisión se le descuenta a la persona física. A partir de junio cambia la Ok, a regla. ver, En ok. este caso, Sandra, tienes un comentario. Sí, Perdón, maestro, perdón. no, al contrario. sí, Maestro, en el caso particular de estas personas físicas que ofrecen el servicio a través de la plataforma, ¿la retención tanto de ISR como IVA es obligatoria o es una opción? ok. Aquí es importante mencionar porque la retención sí es obligatoria. Lo que hay que tener en cuenta es que la persona física puede optar porque esa retención se considere definitiva o se considere a cuenta de, es decir, va a tener que seguir presentando sus pagos provisionales y en su caso presentar la declaración anual. Es muy importante aclarar porque actualmente se está vendiendo mucho el tema de que, por ejemplo, te dice, bueno, si la plataforma te va a retener, ya no necesitas de un contador. Lo mismo que sucedió, por ejemplo, cuando inició el régimen de incorporación fiscal. Pero si bien es cierto, adentrándonos bien de cómo es el funcionamiento de este régimen, créanme que pues no está muy sencillo porque se tiene que llevar un control muy minucioso de los ingresos que obtienen estas personas físicas. Y ahí habría que poner una balanza en Y donde... precisamente por ello, Sí, adelante. sí, le contaba que por ello, y para ir cerrando los temas, otra vez ya nos ganó el tiempo, vamos a hacer nuestro primer corte y regresamos y vamos a concretar, quizá con un caso práctico muy simbólico, cómo se le da el tratamiento a este tipo de personas. Quédense con nosotros, estamos platicando de plataformas digitales y estamos con el maestro Wilfredo Fabián, autor del libro Plataformas Digitales. Bien, pues estamos con el maestro Wilfredo Fabián platicando de plataformas digitales y le pedíamos que nos hiciera una especie de caso práctico, que nos platicara cómo podría darse esta situación. Vamos a poner el caso de quien presta el servicio de transporte. Yo presto el servicio de transporte, tengo un automóvil y entonces a través de la plataforma empiezo a prestar mis servicios y cobro una cantidad de dinero. ¿Qué pasa con esa cantidad de dinero? ¿Cómo se distribuye? ¿Cuánto se queda la plataforma? ¿Cuánto me entregaría a mí? ¿Qué impuestos se causan en esa operación? ¿En qué régimen quedo? ¿Cómo se concreta ya en la práctica este tipo de eventos? Ok. Voy a poner un ejemplo en el caso de Uber. Por ejemplo, una persona física que obtenga ingresos de 29,000 pesos en un mes de calendario. Sabemos que esos 29,000 pesos ya incluyen el IVA. Hay que tener en cuenta que esa retención, nos dice el artículo 113, que es sin el IVA. Es decir, no se va a considerar el IVA. De tal forma, tendríamos que un subtotal, llamémoslo así, son 25,000 pesos. Sobre esos 25,000 pesos se le aplicaría la tasa de retención. De tal forma, como nos dice la fracción primera, si tú ganas, si obtienes ingresos más de 21,000 pesos, la tasa de retención es del 8%. De tal forma, ese monto multiplicado por 8% nos da una cantidad de 4,000 pesos. Eso es la retención de ISR. Ahora bien, ¿qué pasa con el IVA? En el caso del IVA son 4,000 pesos del IVA trasladado. ¿Qué te dice IVA? Te dice, de ese IVA trasladado, yo te voy a retener el 50%. De tal forma, el 50% serían 2,000 pesos. Ahora bien,
De esos 29,000 pesos que obtuvo, la plataforma le va a cobrar una comisión, pero la comisión se lo cobra sobre el total, sobre los 29,000 pesos. De tal forma, quiero suponer que esta plataforma te cobre 25%, por ejemplo. Entonces vamos a tener un resultado que estaríamos hablando de 5,800 por concepto de la comisión. Ahora bien, otra de las dudas que se presenta es ¿qué pasa con esa comisión? Se supone que me deben de emitir un CFDI para yo como persona física poder deducir ese gasto, porque al final es un gasto. Y ahí, ¿qué pasa? ¿Qué pasa con la plataforma, con ese dinero que tiene en su cuenta, esos 5,800? Tendría que pagar el ISR, no como vía retención, pero todavía, como les comento, no hay un cálculo, es decir, para ella que tribute como persona moral en este caso y que pague el impuesto sobre la renta. Y como vuelvo a ser repetitivo, quizás considero que sobre esa comisión que cobra la persona moral, tendría que pagar el 3% de impuestos sobre servicios digitales, que en la primera edición de este programa comentábamos que se presentó una iniciativa en el año del 2018. Ahora bien, continuando con el desarrollo de nuestro caso práctico, mencionábamos que la persona física obtuvo 29,000 pesos. Le vamos a descontar la comisión, que serían 5,800. Tendríamos un cobro previo. Ese cobro no incluye lo que es la retención. Estaríamos hablando de 23,200 pesos. Ahora bien, le vamos a restar la retención de ISR y la retención de IVA. De tal forma, vamos a llegar a el monto neto que va a recibir esa persona física de 19,200. De tal forma, de los 29,000 pesos que cobró en el mes, efectivamente lo que le va a entregar la plataforma son 19,200. Y aquí la opción que la persona física puede optar porque esa retención se considera como pago definitivo, y esto ¿qué implicaría? La no presentación de pagos provisionales y también la no presentación de la declaración anual. Entonces, aquí es donde mencionábamos en el bloque anterior de que nosotros como asesores tenemos que poner al cliente en sus pros y sus contras, es decir, sus ventajas y sus desventajas de este régimen. Porque, por ejemplo, si consideramos como definitivo, lo que te van a decir, por ejemplo, bueno, no necesitas un contador y por lo tanto, pues nuestro trabajo, pues no, llamémoslo así, como va a ser indispensable para ellos. Ahora bien, en el caso de que optemos como pagos provisionales, tendríamos la declaración anual, tendríamos que presentar la declaración anual y al final podríamos tener un ISR a favor, y ese ISR a favor podríamos solicitar la devolución. Ahora bien, en materia de deducciones, sabemos que actualmente muchos están tributando en RIF. ¿Qué pasa con el combustible que pagan estos contribuyentes? La mayoría, como sabemos, en RIF tenemos hasta 5,000 pesos que lo podemos pagar en efectivo, y ese combustible efectivamente es deducible. Cuando se haga la transición de RIF a régimen de actividad empresarial, obligatoriamente en ese caso, ese combustible tendría que pagarse por los medios electrónicos. Sí, que es un cambio importante. Felipe, ¿tienes un comentario también? Sí, iba a comentar al maestro Fabián precisamente lo que tocó la última parte del programa pasado. ¿Cuál sería la situación en este sentido referente a por qué ya no, hablando de en este caso, los que prestan el servicio, como es el caso de Uber, cuál sería la situación o por qué ya no podrían tributar en el RIF? Nos comentaba, ya no sería la opción, y tendría que entonces que optar por el otro régimen.
¿Cuál sería, digo, a grandes rasgos, este motivo por qué ya no podrían estar en el RIF a partir de la entrada en vigor del 1 de junio? Ok. Y precisamente nos toma en el corte precisamente, vamos a hacer un corte y regresamos para ver cuáles son las implicaciones, qué tanto cambio va a haber respecto del régimen de incorporación fiscal a este nuevo régimen que van a tener estas personas. Quédense con nosotros porque estamos resolviendo algunas dudas de las plataformas digitales. No te vayas, en un momento regresamos a Infocadem Online. Gracias por acompañarnos. Estamos de vuelta en Infocadem Online. Bien, y estamos platicando de plataformas digitales con el maestro Wilfredo Fabián, que es autor del libro que así lleva su nombre, Plataformas Digitales, su regulación, y nos estaba comentando a pregunta expresa del maestro Felipe Dionisio, ¿cuál es el cambio? ¿Qué tanto es el impacto? Finalmente es una disposición legal, es una modificación que está así contemplada a partir de esta reforma a las plataformas digitales. Hay que cambiar de régimen, estaban muchas personas tributando en el régimen de incorporación fiscal porque su actividad se los permitía, porque así se había decidido, pero hay un cambio importante. ¿Qué tanto les va a impactar esa modificación? Digo, finalmente estar en el régimen de incorporación fiscal o en cualquier otro, pues siempre va a implicar un cambio impactante. ¿Qué va a pasar con estos contribuyentes, a su parecer, maestro? Ok, Fabián. como mencionaba en el bloque anterior, las personas físicas que actualmente están tributando en RIF, como les comentaba, se reformó el artículo 111, fracción sexta, en donde se estipula que si tú como contribuyente, persona física, te dedicas a la prestación de servicios a través de plataformas digitales, ya no vas a poder tributar en ese régimen. De tal forma, tienes que hacer el cambio a la sección tercera. Recordemos que esta sección es obligatoria. El RIF sabemos que es opcional, pero en este caso es obligatorio. Ahora bien, ¿qué va a pasar con la declaración de estos contribuyentes? Sabemos que el bimestre se comprende por mayo y junio, que se declara en julio, el tercer bimestre. En este caso, en junio, más tardar el 17, tienen que presentar su declaración como RIF, aún siendo, ya estando, perdón, en actividad empresarial. Ahora bien, mediante la primera modificación de la miscelánea fiscal, encontramos, no tengo a la memoria la regla, pero sabemos que en ocasiones tenemos más gastos que ingresos en RIF, de tal forma, digamos, ahí tendríamos una pérdida. ¿Qué sucede con esa pérdida? Mediante, no tengo a la memoria la regla que les comento, pero se estipula que esa pérdida la puedes ir, llamémosla así, utilizando ya estando en actividad empresarial. Es decir, de la base gravable tú le puedes disminuir en ese caso la pérdida fiscal que generes a través del RIF. Ahora bien, encontramos opciones en el cual también, aún teniendo ingresos por RIF y ingresos por plataforma, pueden continuar en RIF. Por ejemplo, si yo como persona física tengo una fonda en donde vendo comida, pero esa comida la ofrezco allí en el domicilio. Pero para que mis ventas aumenten, yo he hecho uso de una aplicación, es decir, voy a entregar comida a domicilio. En ese caso,
podemos seguir tributando en RIF, pero por los ingresos que efectivamente se perciban de la fonda, es decir, de los ingresos en ese caso, del local. No así por los ingresos que se obtengan a través de la sección tercera. Entonces, ¿qué es lo que debemos de hacer aquí? Cumplir de manera independiente con esas obligaciones. Y en el mismo caso, pues considerar como definitiva la retención o en su caso provisional, y también tener en cuenta que para efectos del RIF tenemos que respetar los 2 millones de pesos de ingresos. Ok. Entonces, bueno, en esa parte cambia el régimen, cambian las condiciones, hay que hacer una valoración para ver si nos conviene más considerar las retenciones como definitivas o si hacer los cálculos correspondientes para hacer una determinación de impuesto anual, sobre todo por las deducciones, ¿no? Por las deducciones y por la retención misma que podría incluso generarnos saldos a favor. Pero, ¿qué pasa, por ejemplo? Y también es un tema que ha venido a suscitar grandes controversias. ¿Qué pasa con las plataformas digitales del tipo streaming, del tipo de prestadores de servicios de películas, videos y todo este tipo de conceptos que hoy han anunciado que van a empezar a cobrar IVA y que tienen otras características? ¿Qué pasa con este tipo de conceptos, maestro? Ok, si bien es cierto, hemos visto en redes sociales, por ejemplo, que diversas plataformas ya mandaron su comunicado en donde se establece que a estos servicios ya se les va a aumentar. Es decir, que sus servicios ya van a llevar el IVA incluido. Y esto de alguna u otra forma ha generado como cierta incomodidad para la población. Y de otra forma también encontramos, ¿qué pasará con ese pago? Tú me vas a aumentar el servicio, pero yo necesito el CFDI para poder hacer esa deducción. Recordemos que como es un residente en el extranjero sin establecimiento permanente en el país, no encontramos como una base para que esta persona pueda emitir un CFDI como tal, en donde, por ejemplo, traiga nuestro RFC. Y es así que mediante resolución miscelánea fiscal encontramos que por lo menos estas plataformas deben de dar un documento. En ese documento, por ejemplo, debe tener la denominación o razón social, el país de dónde es, el registro tributario, que en este caso pues, es el RFC, en otros países se le denomina así, el monto, también nos dice que se debe de separar el IVA, y aquí tendríamos que valorar también, porque si bien es cierto, lo que está subiendo en este caso el servicio es por el IVA que te están cobrando. Recordemos que el IVA, pues el que lo paga al final es el consumidor. Y aquí tendríamos que valorar si ese gasto efectivamente es indispensable para nosotros. Porque, por ejemplo, puede, quiero suponer, 170 pesos, 180, por ejemplo. ¿Qué tan indispensable para la actividad que estamos realizando? Porque he visto que han habido muchas, como ciertas controversias. Hay personas que pues, le publican a la página, bueno, tú me estás cobrando, si no me das el CFDI, yo ya no hago uso de tu servicio. Y pues de alguna u otra forma, pues está esa incomodidad por parte del consumidor. Sí, que a veces caemos en extremos, ¿no? Porque sí, efectivamente, el monto del IVA es muy reducido en relación con lo que pagamos. Los servicios tienden a ser baratos en lo individual, pero ya en monto, pues para las empresas representan grandes cantidades. Pero sí dejar claro esa parte de que quien está absorbiendo el costo del impuesto, por su naturaleza de impuesto indirecto, es el consumidor final. Pues maestros, se nos terminó el tiempo de este programa. Le agradecemos mucho que nos haya acompañado y que haya estado con nosotros en esta ocasión. Y bueno, pues lo esperamos en otra ocasión para que nos siga platicando de este tema que seguramente tendrá mucho que evolucionar. Sandra, muchas gracias. Felipe, maestro, gracias. nuevamente. Gracias, doctor, como siempre, un gusto. Nuestro agradecimiento y los esperamos en una emisión más de este programa para seguir platicando de temas fiscales y financieros. Gracias por acompañarnos. Gracias, hasta luego.